Bueno, arranquemos con esto. Imaginen abrir un producto en el desayuno y encontrar un pedazo de esponja adentro. Definitivamente arruina la mañana de cualquiera. Pero es todavía más fascinante pensar en qué pasa cuando ese simple producto de consumo a diario se vuelve el centro de un misterio corporativo y, literal, de una batalla legal de altísimo nivel. Pensemos en un escenario donde un solo error en una línea de ensamblaje desata toda una investigación interna, un despido y un choque en los tribunales que llega hasta las esferas más altas de la justicia. Hoy, en este análisis, vamos a desglosar un caso súper interesante, un caso real de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde un producto alimenticio contaminado nos obliga a cuestionar los límites mismos de la responsabilidad en el trabajo. Todo este asunto empieza con un incidente que enciende todas las alarmas. Un cliente abre un tarrito de crema de avellanas Nusita y, sorpresa, encuentra un objeto extraño, específicamente un pedazo de esponja, como de material de limpieza. Claro, ante una situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria, la pregunta central salta de inmediato: ¿de quién es la culpa? A ver, cuando un producto pasa por un montón de manos, tanto mecánicas como humanas, intentar identificar exactamente al responsable se convierte, la verdad, en un rompecabezas tremendo. Sección 1. El incidente del objeto extraño. La queja del cliente. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que situarnos en la planta de producción de Colombina S.A. Y la línea de tiempo aquí es súper importante. Todo comienza en diciembre de 2013. Ahí es cuando la empresa contrata a la trabajadora protagonista de nuestro caso, Alejandra, con un contrato a término indefinido. Avanzamos unos años hasta abril de 2017, cuando ella decide afiliarse al sindicato de la industria alimentaria, Sinaltrainal. Apenas unos meses después, en ese fatídico junio de 2017, ocurre el incidente de la contaminación durante su turno. Y finalmente, en octubre de ese mismo año, la empresa decide terminar su contrato de trabajo argumentando una justa causa. Y aquí viene un detalle absolutamente crucial para entender el caso. ¿Cómo estaba configurado físicamente el trabajo? Durante ese turno específico en el que se envasó el tarro defectuoso, entre las 3 de la mañana y las 2 de la tarde, no había una sola persona encargada. No, había 4 operarias trabajando al mismo tiempo en esa línea de crema esparcible. Entonces, piénsenlo, 4 personas, una sola línea de ensamblaje y un solo tarro contaminado. Hasta parece irónico que 4 personas distintas pasen por alto una esponja adentro de un frasco. Pero justo este detalle numérico es el corazón del debate. ¿Cómo separas la responsabilidad individual de la responsabilidad grupal? Punto 2. El despido y la demanda. Las consecuencias legales. Bueno, después de hacer su investigación interna, la empresa concluye que Alejandra cometió una falta grave al no detectar esa esponja y proceden a despedirla. Pero un momento, porque ella no se quedó de brazos cruzados. Contraatacó con una demanda exigiendo su reintegro inmediato. Y lo hizo apoyándose en una figura legal importantísima, el fuero circunstancial. Básicamente, esto es como un escudo legal. Protege a los trabajadores cuando hay un conflicto colectivo activo, como cuando un sindicato presenta un pliego de peticiones. Y resulta que Sinaltrainal había presentado exigencias justo antes de este despido. ¿Esto qué significa? Pues que Alejandra estaba protegida. La empresa simplemente no podía despedirla así como así. Tenían que demostrar de manera absoluta e irrefutable que había una justa causa. O sea, la vara legal para la empresa acababa de subir hasta el techo. Vamos a la sección 3. El dilema de las pruebas. Buscando al responsable. Y así es como llegamos a la corte. Aquí los jueces tenían la tarea casi titánica de reconstruir qué pasó minuto a minuto en ese turno de junio. Para armar este rompecabezas, ambas partes llegaron con un arsenal de pruebas. Todo se basó en 3 grandes pilares. Primero, las actas de descargos, o sea, las declaraciones iniciales de la trabajadora ante la empresa. Segundo, los registros de software, esos datos de trazabilidad interna que usan las compañías para saber quién inició sesión en qué máquina. Y tercero, los testimonios cruzados. De un lado, las compañeras de turno apoyando a Alejandra, y del otro, los supervisores de producción defendiendo a capa y espada los sistemas de rastreo de la empresa. Y aquí, justo aquí, está la esencia del conflicto. Veamos las 2 caras de la moneda. Por un lado, la postura de la empresa es contundente. Alejandra tenía 4 años operando esa máquina, el software dice que ella estaba ahí en ese turno, y en sus propias declaraciones ella admitió que sí, que su trabajo era mirar los tarros vacíos por dentro. Para ellos, era una responsabilidad directa. Pero, del otro lado,
La defensa de la trabajadora muestra una realidad del día a día muy distinta. Resulta que ese equipo de 4 personas no se quedaba quieto en un solo lugar. Ellas rocaran de estación cada medio turno. A veces dosificaban, luego pesaban, luego tapaban o empacaban. Todas en conjunto hacían esa inspección visual. Sección 4. El contraataque de la empresa. Apelación ante la Corte. Fíjense en esto. Los jueces iniciales evaluaron todo y le dieron la razón a la trabajadora, ordenando que la reintegraran. Pero la empresa dijo, de ninguna manera, y llevó el caso hasta la máxima instancia usando un recurso de casación. Ojo, esto es vital para entender cómo termina todo. Este recurso no es simplemente un juicio nuevo donde traen a los testigos otra vez. Es un mecanismo supremamente estricto. Para ganar aquí, la empresa tenía que demostrarle a la Corte Suprema que los jueces anteriores habían cometido un error monumental, evidente, y que se pudiera probar con documentos irrefutables o confesiones. Revertir este fallo era, en serio, una misión dificilísima. Así que en esta apelación, la empresa soltó toda su artillería. Recalcaron que la trabajadora no era una novata, llevaba 4 años de experiencia, así que no podía alegar desconocimiento. Subrayaron que ella misma había admitido revisar los tarros. Además, hicieron muchísimo énfasis en que su software de trazabilidad, su tecnología, la ubicaba directamente operando la máquina en ese momento. Y claro, recordaron la gravedad de la situación. Una esponja en la comida es un riesgo inaceptable para la salud del consumidor y para las certificaciones de la marca. Argumentos de mucho peso, sin duda. Llegamos a la última parte. 5. El veredicto de la Corte. La decisión final. Todo este enredo de rotaciones manuales, registros de software, testimonios técnicos y protección sindical aterrizó en el escritorio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema. Ahora la tarea de la Corte no era debatir si la esponja existió o no, eso era un hecho. Su trabajo era ver si el tribunal anterior había fallado terriblemente al no echarle toda la culpa a Alejandra. Y la conclusión a la que llegaron se resume en 2 palabras clave: responsabilidad difusa. Al analizar las pruebas minuciosamente, la Corte dijo, sí, Alejandra revisaba tarros, pero también está clarísimo que las compañeras rotaban de puesto a mitad de turno. Y como el software de la empresa solo registraba inicios de sesión y no captaba esa dinámica humana de rotar en la vida real, pues era literalmente imposible saber en qué minuto exacto o bajo qué operaria específica pasó ese bendito tarro contaminado. Así que la decisión definitiva fue un golpe sobre la mesa. El despido se declaró ineficaz. La lógica es simple, pero poderosa. Como la empresa no pudo señalar con el 100% de certeza quién cometió el error individual dentro de un grupo que rotaba funciones, entonces no lograron probar esa justa causa necesaria para romper el escudo del fuero sindical. En conclusión, el fallo original se mantuvo. Se protegió el derecho de Alejandra al reintegro a su puesto y al pago de todos los salarios caídos. Y todo esto nos deja con una reflexión interesantísima, que aplica para muchísimos lugares de trabajo hoy en día. Pensemos en esto. Cuando un equipo comparte responsabilidades y rota sus tareas, ¿cómo separas la culpa de un individuo cuando ocurre un error en la cadena? Este caso nos demuestra de manera fascinante que a veces los datos fríos de un software no reflejan la realidad humana de lo que pasa en el piso de producción, y que ante la duda y esa responsabilidad difusa, las garantías legales del trabajador terminan pesando más. Es un reto gigante para las empresas hoy. ¿Cómo diseñamos procesos y rastreamos errores sin olvidar el factor humano del trabajo en equipo? Un verdadero rompecabezas.